Muy buenas tardes a todos los participantes al tercer taller por la promoción de la ciencia política, organizada por el Tercio Estudiantil UNGB Siglo XXI, Facultad de Derecho y Ciencia Política, la Comisión por el Taller de la Promoción de la Ciencia Política y la Escuela Profesional de Ciencia Política. Continuando con la segunda sesión sobre el tema comportamiento electoral, recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Alberto Espinosa. Buenas tardes, muchas gracias por los aplausos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de dos temas que eran introductorios en realidad hacia el tema central de comportamiento electoral. Revisamos democracia y revisamos elecciones. Siguiente diapositiva. Ahí podemos ver cuál ha sido el desarrollo que hemos tenido, ¿no? Democracia, hablamos de una serie de características, de elecciones de igual manera, y hoy día vamos a enfocarnos solo en el aspecto del comportamiento electoral. Siguiente diapositiva. Para que tengan una idea, los modos o tipos de participación política sobre los que se llevan a cabo estudios son todos los que aparecen ahí. Es decir, 9 modalidades de cómo se puede estudiar participación política. De esas 9, la única que nos va a interesar es la participación electoral. Siguiente diapositiva. El otro aspecto que debemos tener en cuenta al momento de llevar a cabo una investigación en cuanto a los aspectos metodológicos. Primero, identificar bien cuáles van a ser nuestras unidades de análisis. Pueden ser los individuos o pueden ser los resultados electorales. Dependiendo de cuál sea nuestra unidad de análisis, las fuentes que vamos a acudir para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación también van a variar. Si fuesen los individuos, eso significa entonces que nosotros estaríamos haciendo una investigación pre, durante y de repente postelectoral. Y aplicaríamos técnicas de entrevista, de observación o de encuestas directamente a los individuos que van a decidir por quién votar. En cambio, si nuestra unidad de investigación o unidad de análisis son los resultados electorales, entonces solo podemos observar esa unidad después de transcurrido el proceso electoral. En tal sentido, entonces, nuestras fuentes también cambian. Ya no pueden ser entrevistas, no pueden ser encuestas, no pueden ser observación. Nuestra fuente serán los resultados oficiales. A menos, obviamente, que dispongamos de alguna otra fuente más fidedigna. Pero en la mayoría de los casos, el investigador va a recurrir a las fuentes de los resultados oficiales. Siguiente diapositiva. Respecto a los orígenes. En cuanto a los orígenes de los estudios sobre participación, tenemos dos vertientes. La vertiente norteamericana y la vertiente europea. Hay una gran diferencia respecto a ambas. Y también encontramos algunas semejanzas. La primera semejanza que tendríamos que detallar es que ambas se dan durante el siglo XX. ¿Esto por qué? Porque en el siglo XIX todavía no existía un avance, un desarrollo de las técnicas de investigación. Así que mucho de lo que se ha hecho en estudios sobre comportamiento electoral se debe al desarrollo, al avance de las técnicas de investigación. Respecto a estos orígenes, ambos coinciden en que se dan a principios del siglo XX. En el caso de Merriam, es un trabajo que desarrolla junto con un psicólogo, Gosnell, sobre participación electoral en los Estados Unidos. 1926. Es cierto que esta investigación carece de una rigurosidad científica, pero hay que contextualizarlo.
Estamos a principios del siglo XX. Esa es la razón por la cual entonces podemos pasar por alto varios aspectos que hoy en día deberíamos tener más en cuenta. Merriam, para el trabajo de investigación, junto con Gosner, recurre principalmente al uso de entrevistas. Por tanto, la estrategia que utiliza es una estrategia que se basa en el individuo como unidad de análisis. Por otro lado, tenemos el aporte de Siegfried. Este es un sociólogo francés que a principios del siglo XX desarrolla una serie de tablas que permiten entender por primera vez cómo se distribuyen los resultados geográficamente. Es decir, la gran contribución de Siegfried es establecer una relación geográfica, ambiental, con el electorado francés en este caso. ¿Qué es lo que identifica en el caso de Francia? Que las zonas urbanas suelen ser más progresistas que las zonas rurales. El voto en la zona rural es un voto mucho más conservador. Por tanto, la zona rural tiende a apoyar más a los partidos de derecha franceses, a diferencia de las zonas urbanas. Entonces, el ámbito geográfico cumple un papel importante en ese sentido. Pero eso es en el caso de Francia, no ocurre necesariamente en el caso peruano. Aunque claro, si uno hace una investigación identificando esta diferencia entre zonas urbanas y zonas rurales, uno va a encontrar sensibles diferencias también en el comportamiento del electorado. Pero no necesariamente a partir de la construcción de tablas como lo hace Siegfried, ¿no? Sino más bien a partir de la observación directa de los procesos en marcha dentro de una campaña electoral. En fin, tenemos entonces ahí dos antecedentes bastante importantes para el desarrollo de los estudios sobre comportamiento electoral. Siguiente diapositiva. Aquí lo que intentábamos establecer son las diferentes corrientes que existen, ¿no? Sobre todo dentro de los estudios que centran su atención en el individuo, podemos identificar hasta 5 tendencias, 5 corrientes que intentan explicar el comportamiento electoral. La primera de ellas, vamos a hacerlo por orden de aparición cronológica, es la Escuela de Columbia. En los años 40, seguimos en el siglo XX, la Universidad de Columbia trata de conocer cuáles son las características que influyen en el voto del electorado. Para ello, un investigador de origen europeo, Paul Lazarsfeld, organiza a su equipo y lleva a cabo una investigación que tiene una duración de 8 meses. Lleva a cabo investigaciones, encuestas, en 6 momentos diferentes. Por tanto, se trata de una investigación longitudinal, o también conocida como estudio de panel. Cuando una investigación se hace sobre una misma población en tiempos diferentes, estamos entonces frente a un estudio de panel. Quiere decir que entonces Lazarsfeld identifica las características del electorado durante la campaña, el día de la elección y después de realizado el proceso. Es cierto
cierto que en sus recomendaciones, una vez que sale a la luz su publicación titulada El pueblo elige, él señala que no había necesidad de llevar a cabo 6 encuestas, que era suficiente realizar 4. Ese es el tipo de recomendaciones que un investigador suele dar una vez que ha culminado su trabajo. Pero en fin, lo interesante en todo caso es que encuentra en el estudio que realiza. Lasarf le encuentra que el individuo en realidad no es quien decide por quién votar. El individuo no es el ente que toma la decisión sobre a quién debe elegirse. Y entonces, ¿cómo elegimos? Si nosotros no somos los que decidimos. La respuesta es bastante sencilla. Quien elige, quien determina a quién vamos a orientar nuestro voto, es en realidad el entorno en el que nos encontramos. Quiere decir entonces que los amigos, el grupo social al que pertenecemos, la clase a la que pertenecemos, condicionan o condicionarían nuestro voto. Hay entonces una relación entre los factores sociales del individuo y la decisión del voto el día de elección. Tal es así que para Lasarf los resultados de una elección están previamente establecidos desde el momento en que empieza la campaña electoral, y no habría entonces ni siquiera la necesidad de llevar a cabo una campaña basada, por ejemplo, en el marketing político. ¿Para qué hacer eso si nosotros no somos los que decidimos, sino las condiciones sociales y económicas en las que nos encontramos? Él trata de identificar una población que posea las características típicas de Norteamérica, lo cual significa que su estudio es un estudio focalizado, no es un estudio nacional. Cree que no es necesario llevar a cabo un estudio nacional, porque ha encontrado una comunidad que tiene las mismas características de esa sociedad nacional. Esta comunidad es la comunidad de Ohio. Ahí es donde realiza la investigación. E identifica además algo que va a resultar de enorme interés para quienes estudian comunicación. La influencia, por tanto, que tienen los medios de comunicación sobre el lector es casi nula. Claro, si nuestro entorno social determina el voto, entonces eso significa que no importa lo que hace el medio de comunicación, no puede influir sobre nuestro voto, porque es el entorno el que ha determinado por quién vamos a elegir. Es cierto que esta afirmación que hace Lasarf ha sido debatible y cuestionada a lo largo del tiempo. Sin embargo, a partir de esta investigación surge la idea de los efectos limitados de la comunicación en el proceso político. Quiere decir entonces que no solo identifica las características del comportamiento electoral, sino que además ayuda a entender la función que cumplen los medios de comunicación en el proceso electoral. Y la función que encuentra él es básicamente la función de apoyo, no la de transformar, no la de cambiar la orientación del voto. Eso también puede ocurrir en el caso norteamericano,
partidos importantes y por tanto el electorado está poco fragmentado. Eso entonces explica por qué existiría una tendencia a identificarse con el entorno en el que me encuentro. En el caso peruano, difícilmente podría darse eso. Vamos a ver más adelante por qué considero que resulta bastante difícil poder interpretar al electorado peruano a partir de estas características. La segunda escuela es la escuela de Chicago. En esa escuela, el investigador más importante es Angus Campbell. Campbell es un psicólogo que no está de acuerdo con la investigación llevada a cabo por Lasserfield, porque considera que si efectivamente hay un electorado que se mantiene permanentemente votando por un partido político, no es como resultado de la influencia del entorno. ¿Qué pasa? Pensemos, si alguien que vive en una zona podría ser, de la periferia de Lima, que está habituado a votar por tendencias de izquierda, de pronto consigue trabajo, se compra su casita en una zona residencial y se muda. De la noche a la mañana terminaría votando, eso implicaría que terminaría votando por una agrupación diferente. Y la respuesta es no necesariamente. Entonces, la explicación del entorno ya resulta insuficiente. Se requiere identificar otras variables que nos permitan entender cuál es la relación que existe entre el elector y los candidatos. Campbell en realidad no se interesa tanto por los candidatos, sino por los partidos políticos. Por tanto, es la relación entre el elector y los partidos políticos. Él identifica que hay una continuidad, que en el caso norteamericano los electores tienden a votar por los mismos partidos. Ese es un fenómeno totalmente diferente al nuestro. En nuestro caso, en el caso peruano, nosotros como electores hacemos exactamente lo contrario. Tendemos en cada proceso electoral a votar por organizaciones políticas diferentes. ¿Se han preguntado alguna vez por qué el movimiento fujimorista cambia de nombre para cada proceso? Algo tiene que ver con eso. Eso está en relación entonces a otra variable que se llama volatilidad electoral. En el caso de Estados Unidos, la volatilidad electoral es casi cero. Eso significa que un norteamericano que empieza a votar, por ejemplo, por el Partido Republicano, lo hará por toda su vida. Y hay varias películas y series animadas, ¿no? que reflejan, que muestran esta tendencia del electorado. Hablo del norteamericano. Mientras la tendencia norteamericana se acerca en el tema de volatilidad casi a cero, en el caso peruano estamos exactamente en el lado opuesto. Es decir, llegamos casi al valor de 1. Me dirán, pero 1 es poco. Pero la volatilidad se mide entre 0 y 1. Por tanto, nuestra volatilidad es una de las más altas en América Latina.
Y eso es fácil de demostrar. ¿Por quiénes votaron en el último proceso electoral? ¿Y por quiénes lo hicieron en el proceso del 2010? ¿Eran la misma agrupación política o no? Si la respuesta es no, ahí tienen el resultado que hemos dado. Muy bien, pero regresemos a Campbell. Campbell entonces nos dice que existe en el caso norteamericano una relación bastante fuerte entre el elector y el partido político. Esa relación que identifica Campbell es una relación de identificación. El elector ha encontrado una identificación con el partido político. Es algo así como ser hincha de un equipo en el Perú. No importa cuántas veces pierda el equipo, siguen fieles a ese equipo. Ese es el sentimiento de identificación con el partido. No importa cuántas veces pierde el partido o qué tan mal haya hecho su trabajo los representantes del partido. Ese electorado sigue fiel a ese partido. Y eso jamás ocurriría en el caso peruano. Salvo con una excepción de repente, ¿no? Pero una excepción cuyo número de militantes también se ha ido reduciendo en el tiempo, el partido aprista. Si ustedes comparan, por ejemplo, y esa cifra está además de manera pública en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, si comparan el número de militantes que tiene el partido aprista en la actualidad con el número de militantes que presenta el PPC, se van a llevar una enorme sorpresa. Resulta que ha disminuido a tal grado el número de representantes de militantes del partido aprista que el PPC supera en número al partido aprista. Es cierto que eso responde también a momentos coyunturales. Que los procesos electorales tienden a salir figuras que vuelven a encauzar, ¿no?, los ideales, los intereses de la organización política. Pero si lo vemos por número de militantes, entonces sí ha habido una sustancial disminución. Entonces, respecto a Campbell, la identificación partidaria es el elemento que permite identificar la razón por la cual el elector termina votando por un partido político. Esa identificación es una identificación no racional. Es decir, no es que el individuo pueda justificar o explicar racionalmente por qué está identificado con el partido. Por eso ponía como ejemplo el caso de un equipo de fútbol, ¿no? Muchos son de uno u otro equipo y cuando se les pregunta la razón por la cual son hinchas de ese equipo, no saben, ¿no? Porque su papá lo es, porque lo llevaron al partido, porque conoció a otra persona, no saben. Lo mismo ocurre entonces en el caso de los partidos políticos. Quiere decir que en este caso el proceso de socialización de los individuos resulta fundamental. La relación que tengan los hijos con los padres resulta importante para la explicación de la identidad partidaria. Si hay una mala relación entre padres e hijos, lo más probable es que los hijos terminen identificándose con el partido contrario al de los padres. Si por el contrario la comunicación entre padres e hijos es fluida, entonces lo más probable es que los hijos terminen identificándose con la misma agrupación política que se identifican los padres.
A diferencia del estudio de Lasserfield, que decíamos que recurre a una comunidad muy pequeña, a una muestra representativa de los Estados Unidos, Campbell tiene la posibilidad de tener en sus manos encuestas nacionales. Así que su investigación la hace en función no ya a una muestra geográficamente determinada, sino a una muestra extraída del conjunto norteamericano, de la totalidad de los Estados Unidos. Por tanto, entonces, las estrategias, la metodología que utilizan también son diferentes. Mientras en el primer caso, la importancia está en las relaciones sociales, en el segundo, la importancia está en los factores psicológicos. Entonces ahí tenemos dos escuelas bien diferenciadas. Tercera escuela, teoría de elección racional. Surge por los años 70 y su principal expositor es un economista, Anthony Downs, quien termina escribiendo un libro titulado en español Teoría Económica de la Democracia. En este trabajo, Anthony Downs señala que toda decisión es el resultado de un cálculo de costo-beneficio. Es decir, es el resultado de una operación racional. Los individuos tomarían sus decisiones racionalmente hablando. En su investigación hay dos unidades que le interesa comprender, a las que aplica su trabajo: los partidos políticos y los electores. Ambos recurren entonces a un cálculo de costo-beneficio. En el caso del partido político, tratará, desde la lógica de la elección racional, tratará de hacer las cosas bien para seguir siendo elegido en los procesos siguientes. Quiere decir entonces que el partido buscará ser eficaz para continuar en el gobierno. ¿Y qué es lo que busca el elector? El elector busca obtener resultados, ¿no? Por ejemplo, tener más dinero en su bolsillo. Y eso lo evalúa en función a la política que ha desarrollado el partido que se encuentra en el gobierno. Entonces, cuando va a decidir a quién darle su voto, el elector hace una comparación entre los partidos que se encuentran en la lista electoral e identifica a aquel partido que le ofrece, que le da mejores propuestas. Pero eso será suficiente, las propuestas, porque sabemos que en una campaña electoral los candidatos pueden ofrecer de todo con tal de llegar a ganar una elección. Y los electores no es que sean tontos y que no sepan que eso es así. Por tanto, Anthony Downs considera que aun cuando el elector sabe que el candidato, que el partido no va a cumplir con todas sus promesas, identifica a aquel partido que posee mayor credibilidad y por tanto termina votando por ese partido. Quiere decir que en este caso, en esta explicación,
el entorno no cuenta en absoluto, porque cada uno puede tener objetivos y metas diferentes. Tampoco cuenta la identificación partidaria, la relación de estima que puede tener la organización, el individuo respecto a la organización política. Nada de eso cuenta cuando el elector va a decidir por quién va a votar. Entonces, aquí lo único importante es esta comparación entre los partidos que están en campaña. Resulta bastante sencillo, o relativamente sencillo, esta comparación entre partidos cuando el número de partidos que se presentan dentro de un proceso electoral es muy pequeño, 2 o 3 partidos. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos 17 candidatos? ¿Cómo los comparamos? Peor aún, ¿qué ocurre cuando muchos de esos candidatos no tienen una trayectoria política? Entonces, ¿dónde se basa nuestra comparación? Por tanto, esta teoría, que también ha sido importante en el caso norteamericano para explicar su proceso, resulta insuficiente en el caso peruano. Vemos entonces cómo teorías sobre comportamiento electoral que se han llevado a cabo en otras realidades distintas a la nuestra son difícilmente aplicables. Cuarta corriente: los estudios sobre relaciones clientelares. Aquí tenemos que empezar por entender qué es una relación clientelar. Lo más aproximado que tenemos y que podemos de repente comprender es una relación de reciprocidad. ¿Recuerdan en qué parte de la historia se hablaba de relaciones de reciprocidad? ¿Ah? En los incas, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa relación de reciprocidad? Ayu es la comunidad. Ayu es la comunidad y no la relación de reciprocidad. Ayu. La minta, ¿no? La minca, son relaciones de reciprocidad. ¿En qué consistía esta relación de reciprocidad? Los antropólogos suelen denominarla relación de reciprocidad andina. ¿En qué consistía? En que si un individuo de la comunidad necesitaba hacer su casa, recurría a los otros integrantes de la comunidad y les pedía que lo ayuden. Y los otros integrantes iban y lo ayudaban. Pero con la promesa, aun cuando no fuese manifestado abiertamente, ¿no? Con la promesa de que si en algún momento los otros necesitaban del primero, este también haría exactamente lo mismo. Entonces ahí tenemos una relación de reciprocidad horizontal. Una relación de reciprocidad horizontal. Eso va a ser importante. Cuando se trata de una relación horizontal, entonces todos los individuos que participan obtienen el mismo beneficio. Pero ¿qué pasa cuando la relación es vertical? En el caso de los incas también estaba el Inca, ¿no? Y también las comunidades desarrollaban trabajos de labranza, de agricultura, en los campos de los incas. Realizaban el acopio de esos productos, de esos alimentos, y el Inca se quedaba con todo eso, ¿cierto? Bueno, no es tan cierto. En realidad lo que hacía el Inca era luego redistribuirlo en tiempos de crisis. Y entonces
pesar de que sí existía ya una relación de reciprocidad vertical, no era esta una relación excesivamente diferenciada. Lo que no ocurre en una relación clientelar, existen por lo menos dos actores importantes. Al que obtiene los mayores beneficios se le llama patrón. El que obtiene mayores beneficios es el patrón. Y el que ofrece, proporciona mayores beneficios es el cliente. Por tanto, una relación clientelar es una relación de patrón-cliente. Obviamente los dos reciben beneficios, pero no en la misma proporción. Los patrones siempre obtendrán mayores beneficios que los clientes. Aunque a estos, a los segundos, a los clientes, puede parecerles que eso no es cierto. Probablemente la película que ejemplifica mejor una relación clientelar sea El Padrino. ¿Han visto esa película? Es bastante antigua, pero es un clásico del cine. ¿Qué es lo que se observa en la primera escena? En la boda, cuando empieza la película. Cada uno de los invitados que va llegando, antes de saludar a todos los demás, entra a la oficina donde se encuentra don Corleone, a ofrecerle en algunos casos algunos servicios que puede darle, o a solicitarle algunos servicios. ¿Y qué es lo que hace don Corleone? Atiende absolutamente a todos, y a aquellos que le permiten un servicio le dice: no te preocupes, habrá algún momento en que más adelante me pagues. Hay un compromiso adquirido, y no por dinero. No espera que el pago sea con dinero, sino con otro servicio. ¿Y qué tiene que ver eso con la política? En Argentina existe un investigador llamado Javier Oviedo, que es probablemente, en el caso latinoamericano, el investigador más importante sobre relaciones clientelares a nivel político. Él ha escrito un libro, bueno, en realidad varios, pero uno de ellos se titula Votos por Fideos. Porque en Argentina los partidos más importantes, como por ejemplo el Partido Peronista, recurren a las relaciones clientelares, a la entrega, al regalo, para mantener a un electorado cautivo. Identifican entonces segmentos del electorado a los cuales les proporcionan una serie de servicios, pero a cambio esos individuos tienen que seguir apoyando en las elecciones a ese partido. Otra película en donde podemos ver esta relación clientelar es en una producción norteamericana de hace poco tiempo, ¿no? Rápidos y Furiosos número 5. El magnate brasileño, ¿no?, que distribuye sus ingresos mal habidos entre las favelas de Río de Janeiro. Lo que hace también entonces es establecer una relación clientelar. En el caso peruano, esa relación clientelar se manifiesta en todos los procesos electorales.
No hace mucho conversaba con una egresada de esta casa de estudio, no vamos a mencionar su nombre, pero me decía que un familiar de ella había postulado a la alcaldía y que el problema era que el otro candidato que finalmente ganó regalaba mucho, tenía mucho dinero y regalaba mucho, y entonces por una cuestión de regalos ella no pudo ganar. Claro, no está entendiendo bien cómo es la relación clientelar. No es en realidad lo que uno regale en el proceso electoral. La relación clientelar es una relación que se establece mucho antes del proceso y es una relación permanente. Es casi indefinida. Y lo que pasa es que el otro candidato, ya averiguando con ella cuáles eran las características que había hecho y todo lo demás, había salido en segundo lugar en el proceso anterior, en el 2006, y entonces tenía mucha expectativa de ganar y había hecho un trabajo de base, de afianzamiento de estas relaciones clientelares desde el 2006 hasta el 2010. 4 años de permanente contacto con esa población. Entonces, los regalos del proceso electoral son insuficientes para poder explicar el resultado de esa campaña. Otro ámbito en el que podemos ver estas relaciones clientelares es en el caso del Callao, con un movimiento político que ha sabido mantenerse desde su fundación hasta ahora, como resultado además de estas relaciones clientelares, el movimiento Chimpuncayo. Mis estudiantes del año pasado llevaron a cabo 2 investigaciones precisamente sobre el tema de las relaciones clientelares basadas en esta región del país, y demostraron que efectivamente había suficientes elementos para identificar que en el Callao se desarrollaban relaciones clientelares. Quiere decir entonces que los estudios sobre relaciones clientelares sí son importantes para entender el comportamiento del electorado, en el caso peruano y latinoamericano. Y esa es la razón por la cual un grupo de investigadores de diferentes países latinoamericanos se han unido desde el año pasado para llevar a cabo una investigación que tenga resultados en diferentes países de Latinoamérica y que permita eso establecer un estudio comparativo posterior. Hasta donde tengo conocimiento, esa investigación está todavía en proceso, lo cual significa que en el transcurso de este año, o probablemente en el próximo año, estemos conociendo los resultados de esta investigación. Siguiente diapositiva. Lo otro que podemos hacer cuando llevamos a cabo investigaciones sobre comportamiento electoral es diferenciar 2 tipos de investigaciones: las investigaciones de carácter descriptivo y las investigaciones de carácter explicativo. Las investigaciones descriptivas son investigaciones de primer nivel, ¿no? Cuya finalidad es únicamente mostrar la mayor cantidad de características, identificar la mayor cantidad de características respecto al fenómeno que estamos estudiando. Mientras que en el caso de las investigaciones explicativas se intenta establecer una causalidad,
identificar la causa que origina un fenómeno determinado. Son más conocidas las investigaciones descriptivas dentro del comportamiento electoral que las investigaciones explicativas, excepto las corrientes a las que hemos hecho mención. Todas ellas están dentro de las investigaciones explicativas. Pero les decía que las investigaciones descriptivas son todavía mucho más conocidas. Dentro de este grupo de investigaciones descriptivas hay quienes abordan, por ejemplo, la orientación del voto. Aquí, en el caso peruano, las investigaciones sobre participación electoral se remontan al periodo previo al gobierno militar de Velasco. Quiere decir que en realidad las investigaciones en el caso peruano son relativamente recientes. Uno de los primeros investigadores fue alguno de los egresados de Católica, de la primera escuela que se fundó en temas relacionados a ciencia política y que finalmente tuvo que cerrarse, ¿no? Uno de ellos lleva a cabo una investigación en base a la orientación del voto. ¿Qué significa eso? Simplemente tratar de reconocer cómo se distribuye la fuerza política después de un proceso electoral. Hay una tendencia hacia determinados partidos, la ideología que ha prevalecido ha sido determinada, o hay una tendencia a disgregar el voto en muchas agrupaciones. Eso entonces tiene que ver con la orientación del voto. En los años 80, Tuesta Soldevilla lleva a cabo una investigación que se llama Pobreza Urbana y Cambios Electorales en Lima Metropolitana, que es una investigación que fue publicada en el año de 1989 y en la cual Soldevilla concluía que la tendencia para la siguiente elección, año 90, iba a ser al fortalecimiento de las izquierdas, cosa que obviamente no ocurrió. ¿Qué pasó entonces en su trabajo? ¿Por qué sus resultados no reflejaron la orientación, la tendencia que seguía el Perú en ese momento? Bueno, creo que habían dos aspectos que no tomó en cuenta. El primero, la coyuntura internacional. Hay una caída de la ideología comunista que no es considerada dentro del trabajo. Y la segunda, la aparición de un nuevo fenómeno en el ámbito peruano, los movimientos independientes, que finalmente durante toda la década del 90 hasta principios del siglo XXI han prevalecido en el escenario electoral. Entonces, su investigación es una investigación que se realiza en función a esta idea, ¿no? Identificar cuál es la orientación del electorado. Otras investigaciones pueden ver aspectos diferentes, por ejemplo, la fragmentación del voto. Cuando hablamos de fragmentación, estamos hablando del número de organizaciones políticas que han obtenido una representación, ya sea en el Congreso de la República o en los gobiernos subnacionales.
aquí también tenemos un enorme problema. La región más fragmentada a nivel nacional es Tumbes. ¿Por qué? En el 2010, el Tumbes, en cada una de sus provincias y en sus distritos, se eligió a organizaciones diferentes. Y eso muestra el alto grado de fragmentación. A diferencia del Callao, en el Callao existe la tendencia a que solo una organización monopolice la mayor cantidad de alcaldías. Y no solo las alcaldías distritales, sino también tiene la alcaldía provincial y la presidencia regional. Eso entonces muestra un menor índice de fragmentación electoral. ¿Y por qué es importante la fragmentación electoral? Porque la fragmentación electoral está en relación a la gobernabilidad. Mientras mayor sea la fragmentación, entonces menor es la gobernabilidad que se da dentro de ese sistema. O por el contrario, a menor fragmentación, entonces tendremos más gobernabilidad. Lo mismo ocurre en el caso del Congreso. Mientras más dispersos sean las organizaciones partidarias, menor capacidad de negociación va a existir y por tanto se va a dar un mayor conflicto. La ley, hablo de la ley electoral, buscaba precisamente evitar esta fragmentación. ¿De qué manera? Estableciendo una valla electoral, ¿no?, que antes era del 4% y que luego fue elevada al 5%. Pero los partidos políticos, que saben cómo esquivar, ¿no?, leyes electorales, en base a que ellos mismos son quienes dan esas leyes, identificaron la manera de cómo saltar esa valla. ¿Qué hicieron? Conformar alianzas electorales. En la literatura politológica, si nosotros buscamos qué es una coalición de partidos, una coalición electoral o una alianza electoral, vamos a encontrar que estas generalmente son agrupaciones de diferentes organizaciones políticas que poseen una misma orientación ideológica o partidaria. Pero en el caso de las alianzas que se formaron en el Perú para las elecciones generales, teníamos alianzas de las más diversas, ¿no?, que reunían a sectores de izquierda con sectores de derecha, a sectores ultraconservadores con sectores progresistas. Quiere decir que la alianza no estaba en función de la ideología ni del programa. La alianza solo estaba en función de quién me acepta para pasar la valla electoral. A tal grado, y en esa época estábamos trabajando además en el Jurado Nacional de Elecciones y el jurado estaba fiscalizando el tema de las alianzas electorales. Habían organizaciones partidarias que le indicaban a los representantes del jurado que todavía no podían señalarle a qué alianza iban a pertenecer, porque estaban en negociación. Y negociaban no solo con una, sino con 2 o 3 a la vez. Eso es una muestra de cómo lo único que buscaban era obtener una mejor ubicación y sobre todo saltar
termina siendo insuficiente para los propósitos para los cuales fueron creados, es decir, evitar esta fragmentación. Hoy nuestro Congreso sigue siendo un Congreso fragmentado. Y esa es la razón por la cual el jurado está promoviendo una nueva reforma electoral. Entonces, ese es el tipo de estudios que también se pueden realizar a partir de los resultados electorales. Número efectivo de partidos. Es un índice que se utiliza dentro de la ciencia política que permite establecer los partidos que realmente tienen presencia a nivel de una circunscripción electoral. Hablo de circunscripción electoral porque depende de cuál sea el ámbito en el que se haya registrado. Puede ser nacional, puede ser regional o puede ser local. Entonces, el ámbito determina el número efectivo de partidos. El tipo de elección determina el número efectivo de partidos. Y el sistema electoral determina el número efectivo de partidos. No es lo mismo un sistema electoral de mayorías, como ocurre sobre todo en los países anglosajones, que condiciona la existencia de un número mínimo de partidos. En ese caso, Duvalier se equivocó no en la orientación, sino en la cantidad de partidos que puede tener ese sistema. Los sistemas de mayorías no solo aceptan a 2 partidos, pero restringe el número de partidos que pueden estar presentes. Lo que no ocurre con los sistemas proporcionales. Nuestro país recurre, en el caso de las elecciones legislativas, a sistemas proporcionales y en el caso de las elecciones municipales a sistemas mayoritarios. Entonces el número de partidos también se ve influido por el sistema. Finalmente, el tema de la volatilidad electoral, que ya explicamos, que es el reflejo del voto del elector en función a 2 procesos electorales consecutivos. Entonces, cuando se realizan investigaciones de carácter descriptivo, son en realidad diferentes los aspectos que podemos tener en cuenta para un trabajo determinado. Siguiente. Aquí lo que hacemos es señalar algunas de las características que también se utilizan para los estudios sobre comportamiento electoral. Podríamos perfectamente profundizar en cada una de ellas, pero no lo creemos necesario. Siguiente. Otros temas, como por ejemplo los clivajes electorales, que sí me parecen interesantes y por eso les he traído otra gráfica sobre resultados del año 2010. Los valores políticos y el voto y el contexto electoral. Hay algunos investigadores que consideran que el voto no es el resultado ni del entorno ni de factores psicológicos, sino de coyunturas electorales. Un claro ejemplo de esto podría ser la elección del 2010 para elegir alcalde en Lima Metropolitana. Dentro del espectro político, Susana Villarán no estaba ni siquiera como una alternativa. Y sin embargo, como consecuencia de los cambios que se producen debido al Jurado Nacional de Elecciones, Susana Villarán termina convirtiéndose en alcaldesa de Lima. La coyuntura entonces también puede cumplir un papel importante para explicar determinados procesos electorales. Siguiente diapositiva. Dale clic ahí encima
de la imagen. A aceptar. Dale a aceptar. Ya. Lo que pasa es que esa máquina tiene virus. Y hay una carpeta que no nos permite visualizar. Hubiese sido interesante visualizarlo porque son los resultados del año 2010 graficados a nivel nacional. Pero en fin, pasemos a la siguiente diapositiva. Esta es una investigación inicial sobre clivajes políticos, realizada en solo una región, Amazonas. La finalidad era identificar cómo el origen del electorado influye sobre el voto. Y entonces lo que se hizo fue identificar cuál es el origen de los candidatos. Es decir, si los candidatos eran nativos, básicamente ahuapú, o si eran colonos, provenían de zonas diferentes al Amazonas. En el caso de Amazonas existen tres tipos de pobladores: los nativos, los que pertenecen a comunidades nativas como los ahuapú; los colonos, poblaciones que vienen principalmente de Cajamarca y migran hacia Amazonas; y los mestizos, aquellos que han nacido en Amazonas pero que no son nativos, que son hijos de colonos. Hay algo que ocurre en Amazonas que resulta interesante. Identificamos solo dos provincias: la provincia de Condorcanqui, que es la que se encuentra más al extremo norte, y la provincia de Bagua, que se encuentra en el límite con Condorcanqui. Los problemas que han habido en Bagua responden en parte a estos resultados. De acuerdo al Censo Nacional, la población de las comunidades nativas, tanto en Bagua como en Condorcanqui, son poblaciones mayoritarias. Es decir, la mayor cantidad de su población es nativa. Ahora bien, en la política, en la elección de autoridades, no se ve reflejado eso. En el caso de Condorcanqui, sí hay una tendencia a votar por autoridades nativas. Entonces, si vemos la primera fila, la parte superior, vamos a encontrar en la provincia de Condorcanqui año 95, 98, 2002, 2006, todos son nativos ahuapú. Todos los que fueron electos alcaldes provinciales fueron nativos ahuapú. Quiere decir que no había necesidad de establecer cuotas de representación por origen étnico. En este caso no había necesidad. En cambio, si nos vamos a la provincia de Bagua, que es la cuarta fila, encontramos que en los cuatro procesos electorales, los que fueron electos como alcaldes provinciales han sido colonos, es decir, personas que han migrado a Bagua. Les decía que eso genera un conflicto, ¿no? Porque si la población mayoritaria de Bagua
informativos, ¿cómo se explica que entonces quienes ganen los procesos electorales sean colonos? Y ahí hay un tema de organizaciones partidarias. Quien elige a los candidatos no es la población. Quien elige a los candidatos son las dirigencias de los partidos. Y son estas dirigencias quienes imponen candidatos no nativos a poblaciones nativas. Y entonces, obviamente, eso termina generando un problema. Lo mismo puede verse de repente en otras provincias. Ahí hemos intentado hacer una distribución de cada una de las provincias de las que se compone Amazonas, pero a mí me resultaba mucho más interesante el centrarnos solo en el caso de Condorcanqui y Bagua, precisamente por las características que habían tenido en relación al conflicto que todos conocemos. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos otro resultado. También en la zona de Amazonas, el promedio de votación que cada lista que ganó obtuvo en las elecciones municipales entre el año 95 y el año 2006. Aquí estamos solo considerando a la organización política que ganó la elección. La organización política que ganó la elección. ¿Cuántos votos obtuvieron? ¿O cuál fue el porcentaje de votos que obtuvieron? Y lo que sacamos es entonces el promedio. ¿De acuerdo? Y lo que nos llama la atención son los porcentajes. Año 95, 98, los porcentajes están por encima del 40%. Quiere decir que esas listas obtuvieron un alto grado de legitimidad. Un alto grado de legitimidad. No solo a nivel provincial, sino también a nivel distrital. Pero a partir del 2002, eso empieza a cambiar. Los porcentajes empiezan a tener una sensible reducción. Eso obviamente perjudica también la legitimidad de las autoridades. Sin embargo, Amazonas es una región en donde las organizaciones partidarias obtienen porcentajes bastante elevados. En la zona sur del país, Puno, por ejemplo, el promedio de una lista ganadora a nivel de alcaldías provinciales suele estar en el 20 y 25%, lo cual significa entonces que el grado de legitimidad con el que inician sus gobiernos es bastante reducido. Siguiente diapositiva. Pasamos de Amazonas a Ayacucho. Tenemos ahí un distrito, San José de Ushua. Es un distrito que nos llamó mucho la atención por la cantidad de población que tiene. En el año 95, ese distrito tenía 56 electores. Probablemente todos eran familias, ¿no? Ahora, si son 56 electores, ¿cuántos electores se requieren para formar una lista para inscribir un partido? ¿Ah? ¿Cuántos electores requerimos? Ley orgánica de elecciones. ¿Cuánto se requiere? ¿10%?
5%, 2%. Solo requerimos el 2% para inscribirnos. De 56, el 2% de 56, 1. Quiere decir que con un solo elector puedo formar una organización política. Y claro, como voy a tener además a mis candidatos a regidores, entonces ya no es uno. Ya es el alcalde y sus regidores, ¿no? 6. Y si compenso a uno más dentro de ese poblado, ya tengo asegurada la elección. Esto explica por qué el número de organizaciones que participaron en el año 95 fue solamente una organización política. El año 95 solo hubo una organización política que participó del proceso electoral. En los años subsiguientes empezaron a crecer, ¿no? 78 en el 98, 95 en el 2000, y luego se da un crecimiento exponencial, 129 en el 2006. Y vemos que el número de organizaciones políticas va creciendo en función al número de electores. Es un caso sumamente interesante porque obviamente la forma como ellos deben tener para hacer campañas electorales debe estar básicamente en función a redes familiares. No es el único caso. En el Perú existen varios casos de ese tipo en provincia, pero resulta interesante mostrarlo, ¿no? Siguiente diapositiva. Aquí es otro el tema que nos interesaba, el tipo de estudio que los candidatos habían realizado. ¿Cuál era la profesión? ¿Cuál era la profesión que habían tenido los candidatos? Así que lo único que se hizo fue identificar todos los candidatos a nivel provincial de las diferentes provincias de Ayacucho. Todas las provincias de Ayacucho, todos los candidatos. Lo cual obviamente implicó un trabajo bastante tedioso, porque el número total de organizaciones políticas que se presentaron fue, para el 2010, fueron 691. 691 organizaciones políticas distribuidas entre todas las provincias de Ayacucho. Y lo que queríamos saber era a qué profesión pertenecían esos candidatos. Solo los candidatos a alcaldes. Solo nos interesaba conocer el candidato a alcalde. Y lo que encontramos fue lo siguiente, que la mayor cantidad de candidatos alcaldes eran de profesión profesores. ¿No? La mayor cantidad de candidatos son profesores. Y ahí tenemos entonces en la última columna los porcentajes. 22, 26, 20, 30, 37%, teniendo en la zona de Sucre probablemente el mayor porcentaje, ¿no? 40% de los candidatos a alcalde tienen como profesión el profesorado. Estamos hablando del 2000,
10. Eso me llevaba a la reflexión siguiente. Primero, que las personas que tienden a postular entonces dentro de las zonas de provincia del país tienden a ser personas que se encuentran más vinculadas, más relacionadas con otras. Y en las zonas rurales, quienes están más vinculados o relacionados con los demás son los docentes. Claro, tendríamos que hacer una investigación en otras regiones del país para verificar si esto es cierto o no. Segundo, que quienes tienen mayor grado de credibilidad, mejor imagen entre la población, son los profesores. Porque claro, se trata de, en el caso de Ayacucho, una población básicamente campesina. Si hiciésemos esta investigación a nivel de Lima, los resultados serían diametralmente diferentes. Y es más, no tengo la gráfica, pero sí se hizo en el caso de ciudades de la costa, llámese Trujillo, Chiclayo, y la profesión variaba totalmente. Los profesores quedaban en un segundo plano y quienes estaban en un primer plano eran los abogados. Pronto, de acuerdo a las tendencias que he observado, probablemente también los politólogos. En todo caso, ahí hay toda una beta por desarrollar en los trabajos de investigación. Siguiente diapositiva. Este es un trabajo sobre la participación de los jóvenes a nivel nacional, ¿no? Solo en las elecciones del 2010. El porcentaje de candidatos jóvenes en estas elecciones, comparado con las elecciones anteriores, 2002, 2006. Y lo que se observa es que para el caso de los jóvenes, la ley de cuotas sí ha sido importante, porque ha permitido que los jóvenes tengan un mayor acceso a los procesos electorales. Eso se demuestra entre los años 2002 y 2006. Antes del 2006 no existía ley de cuotas. Por tanto, el nivel de participación que tenían era muy reducido. Una vez que se instaura esta ley, el porcentaje crece enormemente. Ahora, ¿cuál es la región en donde hay una mayor presencia de jóvenes? Y no solo a nivel de regiduría, sino a nivel de candidato a alcalde, y es la zona de Madre de Dios. Y habría que preguntarnos por qué ocurre eso. ¿Por qué en Madre de Dios está la mayor cantidad de candidatos a alcaldes jóvenes? Y la respuesta es sencilla. Madre de Dios es una región que está todavía en proceso de colonización. Es decir, que la población de Madre de Dios es básicamente una población migrante que ha llegado o de Puno o de Cusco. Y como es una población migrante, es una población de avanzada. Es decir, no lleva a toda la familia, van solos. Y los que van son gente joven. Son sobre todo varones jóvenes. ¿A trabajar en qué? ¿No? ¿Qué hacen en Madre de Dios? Minería informal. Uno de los sectores que capta entonces la mayor cantidad de población joven
es la actividad de la minería informal. Hay entonces una relación entre los procesos sociales y los resultados en una elección. Siguiente diapositiva. Porcentaje de autoridades ejecutivas subnacionales que postularon a la reelección en el 2006. Cuando hablamos de autoridades ejecutivas, estamos haciendo referencia a los alcaldes, ¿no? Y cuando decimos subnacionales, se refiere a todos los gobiernos que no sea el gobierno central. Y entonces hacemos referencia básicamente a dos gobiernos: los gobiernos regionales y los gobiernos locales o municipales, ya sean provinciales o distritales. ¿Cuánto en porcentaje? ¿Cuántos no fueron a la reelección? En distritales, 27. ¿Y fueron a la reelección? 73%. El 73% de alcaldes distritales fueron a la reelección a nivel nacional. Lo cual obviamente es un problema, ¿no? Porque son autoridades que tienen la capacidad de manejar recursos de su localidad, y muchos de esos recursos terminan orientándose a la campaña electoral. Es cierto que el Jurado Nacional haya hecho un trabajo bastante interesante de fiscalización, pero desde mi perspectiva todavía termina siendo insuficiente. En alcaldes provinciales, el porcentaje de alcaldes que van a la reelección es un tanto menor, pero es muy parecido en realidad en relación a los distritales. En donde sí encontramos una diferencia es en las presidencias regionales. Solo la mitad de los presidentes regionales volvieron a postular, tentando nuevamente la reelección. Los demás simplemente se abstuvieron. Aunque ahí también hay que tener en cuenta la coyuntura. Quienes se abstuvieron lo hicieron porque estaban pensando en el proceso electoral que se avecinaba, elecciones nacionales. Entonces, muchos de ellos no es que hayan desistido de sus gobiernos, lo que esperaban era convertirse en congresistas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Yude Simón. Deja la presidencia regional para pasar como candidato en una lista al Congreso. Siguiente diapositiva. Esta es una explicación sobre cuál es el cargo al que postulan. Los que ya son autoridades, ¿a qué cargo postulan? En el caso de los distritales, la mayoría postula su mismo cargo, el 84%. ¿Por qué hicimos esto? Porque encontramos que habían algunos alcaldes en provincia, en lo más recóndito del país, que dejaban su cargo de alcalde para postular como regidores, lo cual significa que habían hecho un mal trabajo y entonces habían llegado a negociar con el partido por el cual estaban postulando, para por lo menos quedarse como regidores en la lista. Entonces hubo un grupo de alcaldes distritales que terminan postulando no para el cargo que ostentan, sino para un cargo menor, regidores de esto de su lista. Vemos que en el caso de los alcaldes provinciales, los que postulan por la misma
por el mismo cargo es todavía mayor, y en el caso de los presidentes regionales, mucho mayor todavía. Aquí, en realidad, en el caso de los presidentes regionales, el único que sale, que postula por un cargo diferente, es Alex Curi, que, como sabemos, al final terminó siendo sacado por el Jurado Nacional de Elecciones. Si no, esa barra, si no hubiese sido el caso de Alex Curi, esa barra tendría el 100%, ¿no? Siguiente diapositiva. Este es a nivel nacional. Organizaciones políticas según el alcance por procesos electorales subnacionales. Tenemos la barra azul, que representa a los partidos nacionales, la barra roja, que representa a los movimientos regionales, y las otras dos barras que representan a las organizaciones locales. ¿Qué es lo que observamos? Que en los tres procesos, 2002, 2006, 2010, de manera sostenida, los partidos nacionales han ido perdiendo representación. Los partidos nacionales han ido perdiendo representación. Es decir, los electores en provincia para elecciones municipales tienden a votar más por organizaciones de carácter regional que por agrupaciones nacionales, lo cual muestra una debilidad, ¿no? Una crisis de estas organizaciones partidarias. Los movimientos regionales surgen en el 2002, precisamente con la nueva división política del país, con el inicio de elecciones para presidentes regionales, y son una consecuencia de los movimientos o frentes regionales de lucha, que tienen un alto grado de legitimidad entre su misma población. Los frentes regionales terminan convirtiéndose en el 2002 en las presidencias de esas regiones. Ahora bien, eso significa entonces que han aparecido en el país nuevos liderazgos políticos, ¿no? Los líderes que viven en Lima, ¿no? que son conocidos por los medios de comunicación, ya no son los únicos. Hay nuevos actores políticos, líderes regionales. Pero esos líderes regionales tienen un problema. El problema es la circunscripción en la que se encuentran. No han tenido la capacidad para superar esa circunscripción. Y una clara muestra de eso es, por ejemplo, yo decir, a nivel de Lambayeque, es un personaje sumamente conocido, pero viene a Lima y pasa como uno más de los congresistas. O el otro personaje en Trujillo, ¿no? El actual alcalde de Trujillo, ¿no? Acuña, ejerce un liderazgo dentro de su región que ha intentado plasmarlo a través de su organización partidaria. Lo ha hecho en parte en las regiones del norte, en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, pero tiene un límite. No puede pasar más al sur de Ancash. Entonces eso muestra que estos liderazgos regionales no tienen la capacidad de crecer más. Eso es lo que tratamos de mostrar acá. Siguiente diapositiva. Este gráfico nos muestra el grado de crecimiento, ¿no?, de los movimientos regionales
crecido hasta superar a los partidos nacionales, a tal grado que en el último proceso electoral del año 2010, y parece que eso no fue percibido por muchas organizaciones, hubieron dos partidos nacionales que formaron alianzas a nivel de región con movimientos regionales. ¿Cuáles fueron esos partidos nacionales que lograron alianzas con movimientos regionales? Perú Posible, que además obtuvo buenos réditos políticos. Así que la incursión de Toledo en la campaña del año siguiente no es consecuencia solo de los medios o solo porque haya sido presidente, sino que viene de los resultados de la campaña del año anterior. Y el otro partido que logra alianzas importantes con movimientos regionales es el Partido Nacionalista, sobre todo en la zona sur del país. Y esa es la plataforma que lo ayuda luego al Partido Nacionalista a convertirse en el partido de gobierno. Por eso es que en el caso del Partido Nacionalista, cuando se desarrollan las elecciones en el 2011, la denominación no es la del nombre del partido, sino la de Gana Perú. Siguiente diapositiva. Pasamos al Cusco. En el caso del Cusco, me llama la atención lo siguiente. En una región, además, que en el momento se encuentra convulsionada, ¿no? No ocurría nada en esa región en el año 2010, ¿no? Es recién ahora que empieza a convulsionarse. Nos referimos al caso del distrito de Charate, ¿no? ¿Dónde queda ese distrito? En la Convención, que es una zona que, como ustedes saben, se han encontrado reservas de gas, ¿no? En ese distrito hay un personaje, Elio Pro Herrera, que ha sido alcalde del distrito desde el año 95 hasta el 2006. El 95 postuló por Izquierda Unida, el 98 cambia de nombre, se llama Izquierda Unida, cambia hacia la Nueva Izquierda, y ahí se puede ver el efecto de esta crisis de las ideologías. En 2002 se llama Movimiento Nueva Izquierda y en 2006 se llama Unión por el Perú. Entonces la pregunta que nos hacemos es si en el caso de este distrito existe una tendencia ideológica de voto a favor de la izquierda. Todo parece indicar que es así, o si más bien lo que tenemos es la presencia de un caudillismo muy fuerte. Podría también ser que la gente no vote por la ideología, sino por el personaje. En el 2010 estuvo negociando junto con otros candidatos la posibilidad de convertirse en candidato a la región Cusco, pero parece que sus negociaciones no fructificaron y finalmente se cayó su candidatura. Esa es la razón por la cual en el 2010 no ha sido reelecto alcalde de Charate, pero quien sí ha sido electo alcalde de Charate es su primer regidor, lo cual significa que a través del apoyo de este señor Elio Pro Herrera es que su teniente alcalde se convierte en el nuevo alcalde de Charate. Ahí también tenemos entonces un tema interesante a investigar: la orientación ideológica o si es producto de un fenómeno caudillista.
Siguiente diapositiva. La última diapositiva es también en relación al Cusco, sobre... No, nos quedan dos diapositivas. Esta sobre índice de concentración de votos. Y distracción de votos. Es decir, acá lo que me interesa es saber, dentro de la provincia Urubamba y la provincia de Cusco, ¿cuántas alcaldías gana la misma organización partidaria? Y lo que encontramos es que en el caso de Cusco hay una alta concentración. Es decir, el elector del Cusco tiende a votar por la misma agrupación política en el distrito y en la provincia, así como en la región, a diferencia de otras regiones del país, como Tumbes, a las que habíamos hecho mención, ¿no? Tal es así que el promedio de listas que ganan, en el caso de Urubamba, son 3, y en el caso del Cusco son 6. Siguiente diapositiva. Y para terminar, el efecto de arrastre de la votación electoral en los resultados de 2 provincias del Cusco. El efecto de arrastre es un efecto que explicaba los procesos electorales, sobre todo municipales, casi a nivel nacional en los años 80. Pero como consecuencia de tener un elector mucho más ávido, mucho más complejo, experto, este efecto de arrastre se ha ido perdiendo. En Lima, por ejemplo, ya no se pueden endosar votos, no funciona el endose de votos. En cambio, en el caso del Cusco aparece algo interesante en estas 2 provincias. En una provincia, la provincia de Chumbivilcas, ¿ya? Y el distrito de Colquemarca, año 95. En la provincia gana el Frente Unido Chumbivilcano y en el distrito también, casi con los mismos porcentajes. Y en segundo lugar, la lista que queda en el segundo lugar, lista independiente chumbivilcana, en provincia, igual, en el distrito también queda en el segundo lugar. En el 98 gana el movimiento Nuevo Chumbivilcas y en el distrito también gana Nuevo Chumbivilcas. ¿Y quién queda en el segundo lugar? Nueva Izquierda Chumbivilcana, y en el distrito también queda la misma organización, con porcentajes similares. En el 2002 gana el movimiento Nueva Izquierda, la provincial, y en el distrito también gana la misma organización. ¿Y quién queda en segundo lugar? El movimiento regional Inca Pachacute. Ahí el que gana es el Partido Renacimiento Andino, pero el porcentaje que obtiene el movimiento regional Inca Pachacute en el distrito no es muy lejano al que obtiene el Partido Renacimiento Andino. Y finalmente en el 2006 vuelve a verse esta tendencia de arrastre. El partido que gana es el autogobierno ávido en la provincia y en el distrito. Y el segundo es el movimiento regional Inca Pachacute en la provincia y en el distrito. ¿Qué ocurre en esa provincia? Y esa es una pregunta que también queda abierta, porque tendría como investigador que ir a esa región, a esa provincia, a ese distrito, a realizar investigaciones mucho más profundas. Lo que hemos hecho entonces es mostrarles
una serie de potenciales investigaciones a nivel descriptivo que necesitan profundizarse más. Para poder tener mejores resultados, habría que ir in situ a ver cuáles son las características que producen esos resultados. Pero es un ejemplo bastante claro, creo yo, de lo que puede hacerse, del potencial que tienen los estudios sobre comportamiento electoral. Más allá de servir a campañas electorales, más allá del sentido utilitario que puedan tener dentro del marketing político, las investigaciones sobre comportamiento electoral resultan interesantes por sí solas. Y lo que hemos hecho hoy día es precisamente mostrarles ese interés. Muchas gracias. Se agradece la participación a todos los presentes al tercer taller de Ciencia Política. A la vez agradecer al ponente, a la licenciada Espinosa. Chicos, quedan invitados para el próximo martes a la ponencia del licenciado Walter Masgos. El tema a desarrollar será políticas públicas en América Latina. Así también están invitados para el día jueves a los cursos de especialización del Jurado Nacional de Elecciones. Eso sería todo. Muchas gracias.